Bueno, vamos a dar inicio a la... ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, habíamos quedado eh, en el circuito serie RL y habíamos explicado el comportamiento, ¿no? Y las ecuaciones que lo rigen. Para este caso vamos a mirar ahora el circuito RC. Entonces, este es el, el diagrama circuital. Entonces, mientras que el circuito RL representaba la mayoría de las cargas industriales, en este caso motores como bobinas, el circuito RC tiene una aplicación diferente pero vital. Es la base de los filtros electrónicos para eliminar los señales de ruido. Y en electrotecnia, en este caso para la electrotecnia de potencia, es el principio fundamental de lo que se llama la corrección del factor de potencia. Más adelante vamos a mirar sobre eso. De hecho, pues los cargadores, los celulares, siempre hay que convertir la energía o la corriente alterna en la corriente continua. Y sin el capacitor, eso no sería del todo, no se diera. Entonces, porque el capacitor suaviza la onda, le quita al decir suavizar es porque tiene como picos, como si fueran dientes de cierre más o menos. Entonces, al utilizar el capacitor es para suavizar y tener una corriente o un voltaje estable que no varíe. Eso lo hace este señor de aquí, que es el capacitor. Entonces, con el capacitor en electrotecnia lo que hacemos es combatir los efectos inductivos o el efecto que produce la bobina en los diferentes circuitos. El esquema eléctrico que tenemos aquí, una resistencia en serie con un condensador, donde la corriente alterna debe atravesar el componente resistivo y el dieléctrico del condensador de forma secuencial. La tensión aplicada entonces se divide entre los dos en los dos voltajes, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el condensador. Para el comportamiento fasorial, nosotros también podemos dibujar, acá, dibujamos la corriente en el eje real y nosotros sabemos que en una resistencia ya habíamos dicho que la corriente está en fase con el voltaje, entonces dibujamos la corriente y dibujamos el voltaje. Y hacia abajo nosotros dibujamos el voltaje B sub C, porque habíamos dicho ya que en un condensador la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Para este caso, si el sentido de giro es en contra de las manecillas de reloj, primero se va a ver la corriente y después qué pasaría el voltaje. ¿Sí? Se recuerden que un fasor es un vector en movimiento. La suma total no es otra cosa que la suma de los vectores B sub C más B sub B, y tenemos el voltaje total, que este sería el voltaje de la fuente. Entonces, nosotros miramos que en la bobina el voltaje B sub L estaría arriba y en cambio un condensador está debajo, porque, repasando un poquito, que no se nos puede olvidar, la bobina se opone al cambio brusco de la corriente, por lo tanto la retrasa, y el condensador se opone al cambio brusco del voltaje, por lo tanto lo retrasa. Y esta es la forma en la cual nosotros podemos mirar el voltaje total. Entonces,
dentro de las para hallar B sub R, perdón, B total, no es otra cosa que hacemos, o nuevamente, desde la clase pasada, hemos visto que utilizamos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto de los catetos al cuadrado, donde nos daría entonces que B es igual a la raíz de B sub R al cuadrado más B sub C al cuadrado. Eso debemos ya familiarizarnos con ello. Es de la única forma que podemos hallar el voltaje, ya que no son magnitudes escalares, sino magnitudes vectoriales. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Fíjese que es el mismo triángulo, bueno, es triángulo rectángulo, pero está al revés, porque la corriente, el voltaje, pues, se atrasa con respecto a la corriente. Este ángulo de aquí es el ángulo de desfase. El coseno de este ángulo es el que más adelante le vamos a llamar, es el que se llama factor de potencia. La impedancia total no es otra cosa que si los voltajes que tenemos acá, estos voltajes los dividimos entre la corriente, vamos a obtener el triángulo de impedancias. En el eje real tenemos la resistencia, en el eje imaginario hacia abajo tenemos la reactancia capacitiva, y la suma total sería la impedancia total del circuito. Se halla de la misma forma utilizando el triángulo de Pitágoras, debido a que tenemos un triángulo rectángulo, y la impedancia lo que nos dice es la oposición total al paso de la corriente, donde R es la resistencia, perdón, XC, no es XL, es la reactancia capacitiva, Z es la impedancia total del circuito. El ángulo este de aquí, ya lo habíamos dicho, se llama ángulo de desfase, y se halla, pues lo podemos hallar por trigonometría, muy fácil. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo no es otra cosa que el cateto puesto sobre el adyacente, en este caso menos XC sobre R, y el ángulo de desfase entonces sería tangente inversa o la arctangente del cateto puesto sobre el cateto adyacente. Este ángulo es negativo, está hacia abajo y está entre 0 y 90 grados. Entonces, la interpretación física es que la corriente se adelanta con respecto al voltaje, ya lo habíamos dicho. Entonces, un ángulo de tensión negativo significa que el vector de tensión total está por debajo de la intensidad. Es lo que teníamos acá. Esta de aquí. Entonces decimos que el circuito es totalmente capacitivo cuando la corriente se adelanta al voltaje. Esta propiedad es exactamente la opuesta a la de los motores o los circuitos RL, donde era al contrario. El voltaje se adelanta a la corriente. Entonces surge una pregunta: ¿por qué es útil? Si tenemos instalación con muchos motores que retrasa la corriente, podemos conectar condensadores que adelantan la corriente para que los efectos se cancelen mutuamente. Bueno, no es que se cancelen mutuamente, tiende a cancelarse. Esto es lo que se conoce como compensación de energía reactiva. Eso ya se cobra. Lo cobra el operador de red. Ahora que veamos lo que es la potencia, se va a ver mejor, porque los motores, al inyectar la energía reactiva, pero por las inductancias, hacen que los transformadores trabajen más. Por lo tanto,
cuando se pasa del 50% del consumo de energía activa, el operador de red se lo cobra a los usuarios. Por lo general, en una casa no, eso no pasa. Pero por ejemplo, en los hoteles que tienen bastante aire acondicionado, sobre todo acá en la costa, sí se empieza a cobrar la energía reactiva debido a que los aires acondicionados inyectan la reactiva debido a los motores, a los compresores de los aire acondicionados. Entonces miremos ahora el circuito completo RLC, que es realmente como lo que tenemos en la vida real, ¿no? Entonces, hasta ahora habíamos estudiado los componentes por parejas, pero en la realidad, y especialmente en la electrónica y los sistemas de potencia, es común encontrar los tres elementos: la resistencia, la inductancia y la capacitancia, conectadas en serie, como lo tenemos aquí. Esta es la representación de mi circuito RLC. Entonces, el circuito RLC es el modelo general. Este es el que tenemos acá. Igualito, la corriente es la misma para todos porque están en serie. Los voltajes, que es el voltaje de la fuente, no es otra cosa que el voltaje V sub R más V sub L más V sub C, pero recuerden que es desde el punto de vista vectorial. La suma de V es vectorial. Entonces, reactancia inductiva contra reactancia capacitiva. Dice, lo más frecuente de este circuito es la interacción entre la bobina y el condensador. La bobina intenta adelantar la tensión 90 grados y el condensador intenta retrasar la tensión 90 grados. Físicamente esto significa que mientras la bobina está absorbiendo energía para crear su campo magnético, el condensador está descargando su campo eléctrico y viceversa. O sea, empiezan a alternarse. Son efectos totalmente opuestos. Entonces, en el diagrama fasorial, este que tenemos aquí, los vectores XL y XC forman un ángulo de 180 grados. Bueno, no lo vemos. Yo lo había mostrado. Bueno, porque XC está hacia abajo. ¿Sí? Aquí no lo muestro, pero XC está hacia abajo. Entonces estos dos forman el ángulo de 180 grados aquí. Están en la misma línea vertical, pero tiran en direcciones contrarias. Recuerde que este tira hacia abajo, ¿sí? Y XL tira hacia arriba, este de aquí. Entonces están en contraposición. Por lo tanto, para hallar la reactancia X no aplicamos Pitágoras entre ellas, sino simplemente restamos XL menos XC. El resultado de X será la reactancia neta que sobrevive tras la cancelación mutua. Si XL es mayor que XC, entonces nos dice que el circuito es inductivo, y al contrario, si XC es mayor que XL, me dice que el circuito es totalmente capacitivo. Entonces, dependiendo de cuál de las dos reactancias sea mayor, el circuito adquirirá personalidad distinta. Están en estos casos. Uno, lo que acabo de decirle, que XL sea mayor que XC, entonces el circuito es inductivo. Y a pesar de que tengo los tres componentes, se me está comportando como si fuera un circuito RL. Si pasa al contrario, es lo mismo. XC es mayor que XL, y a pesar de que están las tres, se comporta como si fuera un circuito RC. Entonces, en una la corriente se va a adelantar y en la otra se irá a atrasar. Y lo otro es cuando ambas sean iguales y se cancela,
Y cuando eso pasa, se dice que el circuito está en resonancia. Entonces, predominio inductivo, XL es mayor que XC. Si la reactancia de la bobina es mayor que la del condensador, la recta es positiva. El circuito global se comporta como si fuera un circuito RL y en consecuencia la corriente total se retrasa respecto a la tensión. El ángulo de desfase phi es positivo, esto de aquí. Y el triángulo está hacia arriba. 2. Predominio capacitivo, XC mayor que XL. Si la reactancia del condensador gana la batalla, por decirlo así, la recta esta es negativa. Mire que mi triángulo está hacia abajo. El circuito global se comporta como si fuera un circuito RC. En consecuencia, la corriente total adelanta la tensión. El ángulo de fase es negativo, este de aquí. La impedancia total la llamamos por Pitágoras. Y lo otro es cuando XL es igual a XC. Si ambas reactancias, entonces ambas reactancias son idénticas. No tengo reactancia porque se cancelan. Todos los efectos reactivos se anulan y el circuito se comporta como si solo existiera la resistencia, aunque tenga los tres elementos. Y la impedancia total no es otra cosa que la equivalente a la resistencia. Entonces, sea cual fuera el resultado, nosotros tenemos nuestro circuito RL y como habíamos dicho, por el teorema de Pitágoras volvemos a hacer a hallar Z, la impedancia total, lo cual no es otra que la raíz cuadrada de la resistencia elevada al cuadrado más la recta de la reactancia elevada al cuadrado. Entonces, para dibujar el triángulo no es igual, simplemente ya ponemos a R en el lado, en este caso pues ponemos a R en el eje de lo real, y dependiendo de que si este nos dé positivo o negativo, el triángulo me da hacia abajo o me da hacia arriba, este de aquí. Y eso nos dará el comportamiento de que si el circuito es inductivo o es capacitivo. El voltaje total se halla de la misma forma. No es otra cosa que la suma vectorial de los voltajes al cuadrado. Después la raíz de los voltajes al cuadrado, utilizando el teorema de Pitágoras nuevamente. Entonces tenemos que es la raíz del voltaje en la resistencia elevada al cuadrado más la recta al cuadrado de los voltajes de la bobina y el condensador. El ángulo podemos hallarlo de otra forma acá también. Bueno, es la misma. Después nos vamos a dar cuenta que con la potencia lo podemos hacer. El ángulo sería tangente a la menos 1 artangente de XL menos XC sobre R saliendo de ¿dónde? De aquí. Cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, si el ángulo es positivo, el circuito global se comporta como si fuera un circuito RL. Y por el contrario, si el ángulo es negativo, el circuito se comporta como si fuera RC. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Listo. Ya nosotros tenemos los conceptos de lo que son circuitos de RL, RC, RL y C, que es lo que ya lo tenemos en la vida real, ¿cierto? Pasamos a mirar lo que es la potencia eléctrica, que muchas veces nosotros hablamos de la potencia, pero no sabemos realmente qué es, o confundimos potencia con energía, y son dos cosas totalmente diferentes. La potencia es algo instantáneo y la energía es la potencia en el tiempo. Entonces, la potencia eléctrica es la velocidad con la que se consume o se entrega la energía. Entonces,
Imaginen que la energía eléctrica es como agua que está en una botella grande. Cada aparato que enchufas, una bombilla, un ventilador o un cargador, necesita beber esa energía para funcionar. La potencia no es la cantidad total que se bebe, eso sería la energía, recuerda lo que acabo de decir, sino que tan rápido la bebe. Entonces, un foco LED, un bombillo LED de 10 vatios, bebe muy poquito y muy lento. Es como tomar agua con un pitillo delgadito. Una bombilla incandescente de 2000 vatios bebe muchísimo y bastante rápido. Es como abrir la botella y vaciarla de golpe. Entonces, esto es una forma para que ustedes les quede claro qué es la potencia y qué es la energía. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces, la potencia no es la cantidad total del consumo, eso sería energía, sino qué tan rápido se consume. Entonces, a mayor potencia, más rápido se consume energía eléctrica. Y eso se nota en dos cosas. Lo que a ninguno nos gusta a final de mes, en el recibo de la energía. Entonces, si usas aparatos de alta potencia durante mucho tiempo, tu consumo total de energía sube y se paga más. También lo podemos notar en los cables y las protecciones. Los equipos de alta potencia necesitan cables más gruesos, como las tuberías más anchas para que pase para que pase agua más rápido. Esa es la analogía con la hidráulica. Y también voy a necesitar fusibles o interruptores de mayor capacidad para que me puedan proteger mi sistema, ¿no? Entonces, en corriente continua, nosotros decíamos que la potencia era simple, era P por B, B por I. Pero en corriente alterna, debido a los desfases que introducen las bobinas y condensadores, ya no es lo mismo. La energía no siempre se transforma en trabajo útil. A veces simplemente rebota entre el generador y la carga. Para entender eso, nosotros entonces clasificamos la potencia en tres tipos que forman un triángulo rectángulo. Y es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ya vamos a mirar cada una de ellas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces, la potencia P o la tasa a la cual la energía eléctrica se convierte en otra forma de energía es simplemente la corriente multiplicada por el voltaje. O sea que un voltaje de 1 voltio al impulsar una corriente de 1 amperio produce 1 vatio de potencia. Eso nosotros lo teníamos en corriente continua. En corriente alterna eso nos cambia. Nos dice que la potencia activa es igual al voltaje por la intensidad por el coseno del ángulo aquel que estábamos viendo por allá. Este señor. Entonces, imaginen que la electricidad, es como la electricidad, imaginen que la electricidad es como una bebida energética que llega a un motor, una bombilla o un electrodoméstico. Entonces, la potencia activa es la parte de esa electricidad que realmente hace el trabajo útil. Es la energía que se convierte en luz para una bombilla, en calor para una estufa y en movimiento para un ventilador. En otras palabras, es la energía que pagas a las empresas en tu cuenta de energía. Se mide en kilovatios hora.
es lo que realmente aprovecha para que las cosas funcionen. La potencia activa la encontramos en los circuitos eléctricos resistivos puros. Normalmente las cargas en las casas se toman como si fueran circuitos resistivos. Potencia reactiva. Entonces la potencia reactiva es una potencia invisible, pero necesaria. No produce trabajo útil, no calienta ni ilumina, pero es imprescindible para crear los campos magnéticos en las bobinas y los campos eléctricos en los condensadores. Esta energía fluctúa, va de la fuente a la carga y vuelve a la fuente 2 veces por cada ciclo de red. Ya yo se los había explicado por acá. Vean acá. ¿Sí ve? Tenemos en un ciclo tenemos 2 veces la potencia. Entonces, la potencia reactiva es intercambiada por las bobinas y los condensadores. Su unidad es el voltiamperio reactivo, o VAR, o kilovoltiamperio reactivo. Su fórmula general, Q es igual a V por I por el seno del ángulo. Entonces, al igual que con las reactancias, aquí también hay signos opuestos. Está la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva. La inductiva es la absorbida por las bobinas, motores, transformadores y se considera positiva. La reactiva capacitiva es la generada por los condensadores y se considera negativa. La potencia reactiva total del circuito es la resta aritmética de las dos, al igual que con las reactancias. Esto explica por qué instalamos baterías de condensadores en las fábricas. Generamos un Q sub C en el sitio para anular la Q sub L de los motores, reduciendo la reactancia total que debemos pedir a la red eléctrica. Bueno, aquí miramos ahora miramos eso. Todas las expresiones que veíamos al final, anteriormente, salen de este triángulo. Esta es P, esta es Q. Entonces decimos que ahora habíamos dicho la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, ¿qué es la potencia aparente? Es la potencia total que debe suministrar el generador o transformador para que el circuito funcione, o sea, la que nos entrega la red. Es la suma vectorial de las dos anteriores y representa la carga total que soportan los cables. Esta de aquí. Entonces, los transformadores y generadores se dimensionan en kVA, voltiamperio. Se le llama potencia aparente, no en kilovatios, porque deben soportar tanto la corriente que produce trabajo como la que solo magnetiza. Su unidad es el voltiamperio o kilovoltiamperio. Su fórmula general, S es igual a V por I. Entonces fíjense que la proyección de S sobre el eje real es lo que me va a dar a V por I por el coseno de phi. Y la proyección de S sobre el eje imaginario es lo que me va a dar V por I por el seno de phi. Esta que tengo aquí y esta que tengo acá. Entonces, por eso es que usted jamás va a encontrar, o porque siempre mira, cuando miran los transformadores de la red eléctrica en su barrio o en su manzana, siempre dice kVA, nunca dice kilovatio ni kVAR.
siempre es KBA, porque esa es la que me está entregando la red. Entonces, triángulo de potencia. En el circuito de RLC, las tres potencias conviven simultáneamente. El triángulo de potencia nos permite visualizar cómo la energía se transforma en trabajo útil o simplemente oscila en el sistema. La potencia P representa el cateto horizontal, la base del triángulo. La potencia Q es el cateto vertical. La potencia aparente S, que es la combinación vectorial de los dos anteriores, se representa como la hipotenusa. Entonces, mirando esto aquí, ¿qué pasa si Q es grande? Esto crece hasta por acá. Fíjese que S también crece. Entonces, lo que yo tengo es que si tengo muchos, para generar el mismo trabajo útil, que es P, necesito mayor S. Quiero que nos quede claro eso. Por eso es que el operador de red a las empresas, perdón, en este caso, pues un ejemplo más visible son los hoteles que tienen muchos aire acondicionado. Entonces, como tienen muchos motores, este Q va a crecer para poder ir, pero la energía que estoy utilizando es P, o la potencia que estoy utilizando es P. O sea que para el operador de red mandarle a ese hotel esta P necesita muchísima S. Entonces está forzando el sistema. Lo ideal es que esta Q sea pequeñita para que, fíjese que toda la S, entre más pequeñito sea, por acá, toda la S se me está convirtiendo en trabajo útil. O sea que esta potencia es necesaria para el trabajo, pero para el funcionamiento de los equipos, sea menor. Por lo tanto, entre más pequeño es este ángulo, mi sistema va a ser un poco más eficiente. No sé si he sido claro en explicarlo o hay alguna pregunta al respecto. Profe, ¿y cómo se lograría, pues, qué situaciones tendríamos en cuenta para lograr que sí se logre la disminución de eso? Decimos que Q sub L son los motores, ¿cierto? Entonces se instalan bancos de condensadores. Se calculan, claro está, para poder disminuir Q. Y que toda esta potencia que me va a entregar la red, bueno, toda no, la gran mayoría se me convierta en P. Disminuir esto es casi que imposible por el mismo funcionamiento de los sistemas, pero lo ideal es que esté dentro de un rango tolerable. Entonces, si ustedes miran en un motor, por lo general los motores siempre tienen una N larga, que dice la eficiencia, y dice .85, punto algo, esa es la eficiencia del motor. Entonces, y también tiene el factor de potencia. En la placa característica del motor le aparece coseno de phi o FP, y ese es el factor de potencia. O sea, ya por fábrica le está diciendo a usted el desfase. Lo ideal es que esto esté. ¿Por qué? Porque entre este ángulo sea más grande, voy a necesitar más S para poder generar la misma P. Y para eso es que se necesitan los condensadores, para poder restar. Recuerde que acá decíamos, ¿dónde era? Aquí, no, aquí, XL menos XC. Entonces, bueno, aquí está exagerado. En la medida que
XC se acerque a XL, esto va a disminuir muchísimo. ¿Respondí su pregunta? Listo. Eso debemos tenerlo muy presente, porque eso es lo que recuerden que nosotros estamos en eficiencia energética. Y un sistema la eficiencia de un sistema eléctrico se mide por el coseno de phi o por el factor de potencia. Un factor de potencia muy bajo es un sistema muy ineficiente, el cual no puede. Supongamos que nosotros tenemos entonces, ¿dónde repercute eso? En un generador eléctrico. De pronto acá uno no lo nota mucho. Cuando el operador de red, listo, ahí no se nota porque la ley dice que cuando este esté Q supera el 50% de P, el generador de red te cobra esta potencia también. Te cobra esta energía, pues, la energía reactiva. Si no lo supera, está bien, la gente no se preocupa. Por eso es que en las casas, pues, como tienen 1 o 2 aire acondicionados y tienen mayor consumo de P, no se les cobra. Pero supongamos que tuviera un generador eléctrico. Yo pongo en los sistemas no interconectados, por ejemplo, en unas islas. Un generador en una isla. Fíjese que si esto es alto, por acá, mi generador, todo lo que tiene que consumir. Déjeme yo miro acá una. ¿Dónde está? No. Esto. Entonces fíjense que si Q crece, que es este de aquí, mi S también crece, ¿cierto? ¿Y qué energía útil la que estoy utilizando? Esta de aquí. Tengo mucho S, mucha potencia aparente, y tengo una potencia activa, reactiva altísima, que yo para generar el mismo trabajo de P estoy consumiendo más S. Entonces, ¿y qué es lo que a mí me genera? ¿Con qué es que estoy generando yo la energía? Con un combustible. ¿Y ese combustible cuál es? Pues digamos que es ACPM. Entonces tengo mayor consumo de ACPM para generar el mismo trabajo. Si tengo una Q altísima, y en cambio si tengo una Q baja, mire que me disminuye muchísimo. Entonces ahí ahora sí se queda claro por qué es importante el factor de potencia y por qué no es deseable tener mucha potencia reactiva en el sistema. Porque el coste, en este caso para el consumo de combustible, ahí sí lo va a notar el dueño. Ahora sí. ¿Hay alguna pregunta, otra pregunta al respecto? Y lo único que son los bancos de condensador. Y hay un equipo que se llama un regulador barimétrico, y es el que va censando cuando
cuando la potencia reactiva va en aumento y entonces va metiendo o sacando diferentes condensadores para ir equilibrando el sistema, porque tampoco tener mucha potencia reactiva, ya sea desde el punto de vista inductivo o desde el otro punto de vista, tampoco es deseable, porque ese irá a crecer, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero siempre va a crecer. La idea es tenerlo en un rango. De hecho, la ley dice que es por encima de 0.9, o sea, de 0.9 hacia arriba es un factor de potencia aceptable. O sea, el coseno del ángulo debe dar 0.9. Recuerde que el coseno está entre 0 y 1. Entre más grande el ángulo, el coseno disminuye. Y entre más pequeñito, el coseno aumenta. Ya 0.9, entonces el ángulo tiene que estar por aquí, muy cerquita. No puedes, porque el sistema ya no te es eficiente. Entonces, la relación matemática entre ellas se define mediante el teorema de Pitágoras, pudiendo obtenerse la potencia S a partir de la potencia activa y reactiva. Volvemos a lo mismo. Pitágoras tenemos que verlo por todo el tiempo cuando hablamos de corriente alterna y potencias. Entonces, en la figura nosotros mostramos el diagrama fasorial o vectorial del circuito, en este caso de RLC, donde fíjense que aquí las potencias se restan. Aquí tenemos Q sub C hacia abajo, Q sub L hacia arriba, tenemos P, pues de aquí decimos que Q sub L es más grande que Q sub C. Por lo tanto, tenemos nuestro triángulo hacia arriba. Si fuera al contrario, lo tendríamos hacia acá abajo. Tenemos P, S y la reactancia. Pues la potencia reactiva, no la reactancia, perdón, la potencia reactiva que va hacia arriba, porque Q sub L es mayor que Q sub C. Este ángulo es el que me va a generar el ángulo del factor de potencia y me dicta la eficiencia del sistema. Entonces, el factor de potencia de los receptores monofásicos en serie. El factor de potencia es el indicador más importante de la eficiencia energética de una instalación. Representa qué porcentaje de la potencia total suministrada, S, que es la aparente, se está convirtiendo realmente en trabajo útil, en P. La definición matemática del factor de potencia es el coseno del ángulo de desfase, phi. Lo pueden encontrar en las tablas características en las placas características lo pueden encontrar como FP o como coseno de phi. No es otra cosa que P sobre S. Pues recuerden que el coseno no es otra cosa que el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El rango va de 0 a 1. 1 es el ideal, o sea que phi vale 0. Coseno de 0 es 1. Toda la energía es útil. El circuito es puramente resistivo o está en resonancia. Punto 5, muy ineficiente. La mitad de la corriente que circula por los cables no está produciendo trabajo, pero sí está calentando los conductores y ocupando capacidad del transformador. Entonces, se acepta por ley de punto 9 en adelante. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Pero una consulta, es decir, esto solo lo vamos a ver, digamos, que en la parte más industrial, ¿no? Porque lo que se indica en la parte residencial es no es tan probable que se genere este tipo
digamos, de anomalías en la red, ¿no? Sí, o sea, en la residencial muy poco se puede, o sea, muy poco lo nota, porque hay escaso, pues no, muy pocos motores hay y todo eso. Ya en lo que es comercial, por ejemplo, en un gran almacén, sí lo vas a notar porque tiene muchos motores o motores de mucha capacidad, entonces ahí sí, ahí lo vas a notar. Y como yo siempre pongo el ejemplo de los hoteles, porque es que ahí es donde está más concentrado, pues nos queda más fácil mirarlo, que tiene muchos aires acondicionados, entonces ahí sí se va a notar esto. Eso es lo que logro, eso fue tu, pero es que no se te escuchaba muy bien. Sí, sí, profe. Profe, una consulta. Cuando un motor, digamos, está, digamos, eh, o trabaja, digamos, con un BFD, Variable de velocidad. o un avanzador igual. Sí, es que el variador de velocidad lo que te va a hacer es eh, manejar los picos de corriente de arranque y parada, ¿sí? Y regular la velocidad en ciertos momentos. Pero la construcción misma del equipo del motor, ya eso bien, él no te va a regular el factor de potencia. Porque igual debe llevar su banco de condensadores. Claro. Ok. O sea, es lo que el variador de velocidad es como si fuera como para arrancarlo suave y y tú tener cierta clase de control en el motor, pero no mejora el factor de potencia. Ah, ok. Bueno chicos, entonces no quise extender más la clase porque de todas maneras hay mucho tema aquí. Entonces no ir como que presionándolo, pero ya, pues de hecho esto es ya para la próxima miraremos lo que es el sistema trifásico. ¿Sí? Y creo que con eso culminamos el tema. Explicaré uno que otro ejercicio para entrar ya en lo que es la mmm, facturas energéticas, creo que es, y acabaríamos este tema. Entonces, gracias por asistir. Nos vemos el jueves. Vale, profe, muchas gracias. Profe, gracias, profe, muchas gracias. Que estén muy bien.